Señoras y señores, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a este programa especial. A nombre del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, les doy a todos ustedes la bienvenida para hablar y discutir acerca de la educación en general en México, pero también acerca de los organismos autónomos de nuestro país. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Bueno, el origen de la autonomía es la propia descentralización del poder. A partir de los años 80, 90, en México se empezó a implementar un proceso de descentralización y de liberalización económica también, que llevó la exigencia por parte de organismos internacionales y de la propia necesidad interna de descentralizar a los entes públicos. Empezamos con un esquema de desconcentración. Si lo vemos desde el punto de vista del derecho administrativo, vemos que hay unos órganos desconcentrados que siguen siendo parte del poder ejecutivo, de la administración pública centralizada. Luego tenemos un organismo público descentralizado, que fue de hecho la naturaleza jurídica previa del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Antes de ser autónomo, fue organismo descentralizado. Nace en 2002, en el sexenio del presidente Fox, como organismo público descentralizado. Luego pasa a ser organismo público descentralizado no sectorizado, en 2012, y ya para 2013, como parte de la reforma educativa y de todas estas reformas estructurales, va a ser un organismo autónomo. Este salto jurídico obedece a qué? ¿Por qué era una cosa antes y es otra ahora? Le otorga la Constitución una serie de facultades. Claro. Como órgano desconcentrado o como organismo público descentralizado, dependen del Poder Ejecutivo y por tanto del Presidente de la República. Nosotros buscamos que haya autonomía cuando necesitamos que las decisiones que se tomen en el seno de esa institución, de ese estén ente separadas público, del Ejecutivo. Estén separadas del Ejecutivo y de cualquier otro tipo de intervención que pudiera darle un sesgo político a su quehacer, para que ahora tenga simplemente que ser decisiones estrictamente técnicas y que se mantengan así sin estar sujetos a presiones políticas. El Banco de México es otra, tal vez, Es el sería primero. la primera, ¿no? En 1993. En el 93. Esto cumple una función, es decir, no solamente obedece a una obligación jurídica de que el presidente o el poder político que recae en el Ejecutivo intervenga en las decisiones, sino cumple una decisión, una obligación frente a la ciudadanía. Claro, habría dos palabras claves para describir este proceso. Una es la idea de imparcialidad, es decir, contar con instituciones que puedan tener la condición de imparcialidad para arbitraje, para control, para, en fin, las funciones que son para las cuales fueron creadas las instituciones, los organismos constitucionales autónomos. Pero esto es muy importante subrayarlo, doctor, porque quiere decir que estos organismos están por encima del debate político, de la lucha partidista, de las corrientes ideológicas o de formas de pensamiento, sino que obedecen a dictámenes técnicos, profesionales, estadísticos, resultado de la investigación. Es decir, yo quisiera subrayar el tema de que son entes que no se dejan influenciar por el debate social en un país. Idealmente. Idealmente. Bien, muy bien. Para eso están diseñados. Otra es en qué medida esta condición de imparcialidad, objetividad y neutralidad se alcanza a cumplir en condiciones, contextos, coyunturas o circunstancias por las que va atravesando el país. En el caso del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, Tere, y los años que tienes ahí y el servicio que has prestado sin duda, junto con otros muchos consejeros, ¿cómo se vive dentro del INE esta autonomía y esta jerarquía de decir, hoy somos autónomos y hoy tenemos esta serie de obligaciones y de facultades frente a la sociedad? Sí, mira, yo creo que hay que resaltar este punto que decía Roberto, que es una función técnica, especializada, y por tanto no tiene que cruzar por las decisiones de orden político, ¿no? Las decisiones técnicas, los resultados técnicos no pueden ni esconderse en el cajón
que llegó a suceder en el caso de educación, de resultados de evaluaciones. A ver, pero hay que explicarlo. Es decir, había momentos en que a lo mejor salían resultados que a la autoridad no le resultaba conveniente y que mejor se archivaba. Sí, ¿Lo estoy entendiendo correctamente? La calidad de la correctamente? educación, del aprendizaje, no corresponde Mejor no decirlo, ¿o a no? lo que el discurso público viene diciendo, entonces el resultado se reservaba, ¿no? Entonces sí, aquí lo que hay es también un ejercicio de rendición de cuentas. Frente a la ciudadanía. Frente a la ciudadanía. No es que sean ciudadanos en el sentido de que los que están trabajando son ciudadanos, lo son desde el punto de vista legal, claro. pero son especialistas técnicos en esta función que son capaces de informar con objetividad y sin reserva política los resultados del sistema educativo ¿A quién nacional. le rinden cuentas? Rinden cuentas tanto a la sociedad en general como, por supuesto, a las cámaras y proporcionan información a la autoridad educativa, al Ejecutivo en este caso, para ser un insumo en la mejora en la toma de sus decisiones. Vas al Congreso una vez al año, rindes un informe, presentas informe de actividades a nombre de todo el Instituto de Evaluación para la Educación. ¿Y te acompañan otros consejeros? Vamos todos los consejeros regularmente, cada año, a rendir el informe anual, pero lo que informamos es de la calidad de la educación, de la calidad del sistema. Y hacemos otro informe aparte, que es el informe de gestión, qué se hizo, cómo se hizo. Y hay dos cosas que a mí me gustaría agregar. Lo que tú obedeces es el mandato constitucional. El mandato me dice, tienes que hacer esto y esto y esto, tienes que evaluar el sistema, tienes que regular las evaluaciones, tienes que emitir recomendaciones de política. Eso es lo que a mí me manda, ¿no? Sin embargo, hay otro... Y eso está en la ley. En la Constitución y en las leyes. A lo mejor debiéramos empezar por decirle al auditorio y a quienes nos hacen el favor de acompañarnos, ¿la educación en México es justa? ¿Es equitativa? No lo es. No Yo diría que el principal problema del sistema educativo mexicano es su falta de equidad, ¿no? De alguna manera, pues refleja la desigualdad que tiene el país como tal. Refleja la desigualdad social, la desigualdad económica. Tenemos datos muy impresionantes. CEPAL sacaba la semana pasada, no sé si lo leíste, ¿verdad? Que las 10 personas más ricas de México... Ah, sí, lo vi. Alcanzaba para el ingreso de 60 millones de personas, ¿no? O sea, esa polarización que es muy especial del caso mexicano, pues desde luego afecta y ha afectado históricamente a la educación, eso no hay lugar a dudas, ¿no? De hecho, por ejemplo, a pesar de que hay un índice que se llama el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, o la concentración del ingreso, como la quieras ver, y resulta que nuestro coeficiente de Gini no está tan mal, ¿verdad? O sea, andamos ahí como a la mitad de América Latina. América Latina es el continente más desigual del mundo. Pero ¿incluso más desigual que África? Más desigual. Como desigual, es el más desigual del mundo. Lo que pasa es que aquí tenemos contrastes muy polarizados, es decir, tenemos mucha concentración de riqueza en muy pocos. Tenemos pocos ricos, muy ricos, ¿no? Y muchos pobres, ¿no? Y nuestras Pero clases... México tiene más pobres. Más pobres. Sí, o sea, creo que solamente hay 2 países en América Latina que nos ganan en porcentaje de pobreza, ¿no? Entonces, pasa que tenemos una clase media que más o menos amortigua este Gini, por eso nos salimos tan mal, pero la pobreza sí es enorme. Entonces, claro que eso se refleja en la educación, sobre todo cuando desde la política educativa no se hace nada para contrarrestar esa desigualdad social en el sistema educativo. Sí, 2 cosas. Primero, haciendo honor a lo que me dijo que es la academia y que nos basamos mucho en temas conceptuales, creo que conceptualmente no se ha entendido o se ha mal entendido qué es la justicia y qué es la equidad. La equidad claramente no es lo mismo que la igualdad y por eso Silvia hacía la diferencia entre dar un piso parejo, pero cuando hablamos de distribución, tú lo colocabas en términos de presupuesto, una parte de la equidad es la distribución proporcional a las necesidades. Entonces, una distribución diferenciada que claramente tiene que compensar esas desventajas que han venido acumulando. Lo que ha hecho la política es compensar con una mínima cantidad a los sectores vulnerables, como acaba de decir Francisco. Entonces, de esa manera, evidentemente, se va a seguir manteniendo y perpetuando la desigualdad. En la medida que no hay una distribución verdadera, una concepción de equidad que implica esa atención proporcional y que la distribución de los recursos
y también de las condiciones materiales de las escuelas vayan en función de esa proporcionalidad, se va a repetir. Quisiera yo manejar dos datos aquí, un poco lo que ya decía Francisco, pero, por ejemplo, este gobierno que puso la equidad como una de las banderas, como lo han hecho los últimos sexenios, los programas seccionales de educación, ¿qué ocurre? Escuelas al 100. Entonces decimos, bueno, en Escuelas al 100, una de las políticas era, y esto lo estoy sacando del reporte del INE, que es muy importante la información que generan, vamos a poner las escuelas al 100. Uno esperaría, bueno, ¿por dónde vas a empezar? Por las escuelas que están en peores condiciones atendiendo poblaciones vulnerables. Ya lo decía Silvia, la población indígena y las escuelas comunitarias son las que están justamente acumulando la desventaja histórica. Bueno, hay 10.000 escuelas primarias, más o menos, en términos redondos, de escuelas indígenas y 10.000 comunitarias. ¿Cuánto se planeó atender? Se planeó atender, en el caso comunitario, de las 10.273 escuelas. Te da claramente Es el 20%, dónde están las prioridades. el 30%, no, ni siquiera llega. No. Si son 10, no es ni el 1%. Porque, El 1%. Sí, el 2%. A 10.000, claro. El 2%. No 1,000, claro. Y en condiciones, en las escuelas indígenas, de 10.178 escuelas primarias, se planeó atender 1.850. Finalmente, de las comunitarias, de las 273 planeadas, solo se atendieron a 30. Entonces, ¿A 30? ¿de qué hablamos cuando Pues hablamos de equidad? Es casi un chiste. ¿De qué hablamos cuando hablamos de equidad? Y cuando lo ponemos como escuela al 100 y como uno de los pilares. Y otro dato en esto que tú decías, Francisco, que yo creo que sí es importante también, el INE lo sacó y a mí me pareció fundamental este tema, del programa, el programa de inclusión educativa, que como dijo Francisco, en este sexenio por temas de eficiencia y administrativos, juntaron 7 programas que estaban dirigidos a grupos vulnerables. Ya dijeron, indígenas, jornaleros, migrantes agrícolas, pero realmente no hubo una competencia por recursos. Lo que hubo fue una reducción impresionante. En el año 2013 empezaron con 1.355 millones de pesos, que para el año 2017 a los 7 programas en su conjunto se les otorgó 383 millones, una disminución de 1.000 millones de pesos. Entonces, no podemos seguir hablando de equidad si no se traduce en acciones reales. ¿Dónde estamos ahí? ¿Cuál sería el diagnóstico primario que haríamos de la formación docente? ¿Lo hacemos bien? ¿Lo hemos hecho bien? ¿Nos hace falta más? ¿Qué dirías? Bueno, yo creo que la información que siempre hemos generado en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación nos dice que todavía tenemos retos por delante. Es decir, se ha avanzado en la formación, en la profesionalización de los docentes, sin lugar a dudas. Sin embargo, la profesionalización es un continuo, no hay un... No se detiene, no se detiene, no Ajá. podemos decir hasta aquí llegó y ya cumplimos con nuestro rol, las autoridades competentes en materia de formación, hasta aquí llegamos, ¿no? Me parece que todavía tenemos retos, sobre todo estos retos que tienen mucho que ver con el contexto, con las nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender que siempre son, me parece, actualizadas. Y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en ese sentido, Leonardo, también para Aurora y para Ana, pues siempre hemos partido del hecho de tener una consideración del reto que tienen las autoridades educativas federales y estatales de seguir con una línea muy puntual de la formación y de la profesionalización. ¿Qué dirían ustedes? En realidad, para entender esto hay que tomar en cuenta la historia. Y en México, digamos, hay las normales, hay distintos tipos de normales, luego está la Universidad Pedagógica Nacional, ahora también, digamos, entran como docentes personas que vienen de las universidades. Entonces, digamos, la formación de cada uno de ellos es distinta. En ese sentido, creo que es muy valiosa una publicación que hizo justamente el INE hace algunos años, que se llama Docentes. Y ahí es donde yo he encontrado mejor información cuantitativa sobre cuántos de los maestros han estado formados en las normales, cuántos en la pedagógica, cuántos en normales públicas y privadas. Y nos damos cuenta de lo que decía Ana, ¿no? De que ¿Y cómo está no traemos mosaico. datos duros, pero cómo está la estadística? La mayor parte viene de las normales, yo creo, ¿no? Sí, pero digamos, hay una cuestión que es interesante también y que también los nuevos datos de evaluación nos permiten tener como más precisión de cuáles son, digamos, el tipo de formación que da
lugar a puntajes más altos en las evaluaciones. Y lo que nosotros estamos viendo es que en realidad incluso en las normales encontramos normales muy distintas, normales bien tradicionales en las grandes ciudades como la de Puebla, por ejemplo, o como normales del Estado de México, que son incluso desde mi punto de vista demasiado tradicionalistas, y tenemos normales rurales en que la situación incluso política, y eso lo sabemos, pues ha sido muy difícil y que es muy difícil introducir cambios. Entonces me parece que sí, o sea, la formación de docentes en México todavía tiene muchas cosas que resolver. Yo creo que, retomando lo que decía Patti, es un continuo. No hay un punto de partida desde cero. O sea, empezar desde cero en ningún sistema educativo es válido, sino se trata de, efectivamente, no dejar fuera a ningún actor relevante del sistema educativo. Se trata de los docentes, ciertamente, pero también recordemos la figura directiva. Los supervisores, los asesores técnicos pedagógicos. ¿Esos también tienen que ser formados y capacitados? Ciertamente, porque forman parte de todo este sistema educativo y son figuras elementales para el liderazgo escolar, para la propia formación continua de los docentes, la gestión, quién apoya a los docentes, quién apoya a los directivos, vamos, es más allá de la figura del directivo. Y aquí lo importante es que tenemos referentes efectivamente y tenemos resultados de evaluaciones que nos pueden ayudar a alimentar con mucho mayor pertinencia la formación que necesitan los actores. Por supuesto que necesitamos revisar la instrumentación técnica, el componente técnico de estas evaluaciones. Sin duda, es un mejoramiento que no se detiene. Exactamente. Entonces, tenemos por un lado referentes, necesitamos utilizar los resultados de la evaluación para que en conjunto podamos delinear programas para todos los actores educativos mucho más pertinentes y concretos. O sea, para determinar eso y para determinar pues tenemos que evaluar, ¿no? ¿O no? Sin evaluación, hacer esa dónde estamos, cuáles son las áreas de oportunidad, faltan más elementos pedagógicos o más didácticos, o ponemos más énfasis en tecnología. Para saber eso, ¿cómo sabemos eso si no evaluamos? Mira, hay una analogía que me parece muy pedagógica en esta materia. Hay una evaluación formativa y una evaluación sumativa. Correcto. Imaginemos un cocinero. Cuando el cocinero prueba la sopa, esa es una evaluación formativa. Cuando el consumidor, el cliente, quien está comiendo, prueba la sopa, eso es sumativo. Concentrémonos ahora en la parte donde el cocinero está probando la sopa. Ahí concentrémonos, la evaluación formativa. ¿Cómo tomamos esos resultados de la evaluación para apoyar a los actores educativos, profesores, directores, supervisores, ATP? ¿Cómo hacemos eso para darles elementos que los hagan disfrutar más la práctica educativa? Es eso, no se trata de decir tú lo haces bien, se trata de cómo te doy herramientas para que disfrutes tu vida en la educación. A ver, pensemos, el tema que nos ocupa hoy tal vez sea uno, a mi gusto, o por lo que he visto en las últimas décadas en México, uno de los más complejos, de los más delicados y de los más difíciles, a lo mejor desde la descentralización a principios de los 90 del sistema, que es el federalismo del Sistema Nacional de Educación y el instituto. Es decir, a lo mejor tendríamos que empezar por conceptos y por qué entendemos por esto, pero lo voy a decir muy llanamente y me corriges, Bernardo. Es decir, poner y coordinar, ¿no?, a las autoridades educativas de 32 entidades, diseñar estrategias comunes, énfasis, que el instituto aporte toda la información técnica que ustedes generan y aportan y que cada entidad le saque jugo, la aproveche, la aplique. ¿Lo estoy entendiendo bien? ¿Por ahí va la cosa? Por ahí va la cosa. A ver. Esa es una. Yo creo en el federalismo, porque en el 92 el gobierno central le dijo a los estados, pues yo ya no puedo con todo, ahí les regreso la educación, los niños son suyos, ustedes administren. Yo conservo, digamos, la parte normativa. Yo de voy a contenidos, decir, los planes, los currículos. yo voy a decir por dónde. ¿no? Ustedes administran. Y ustedes háganse bolas con la educación. Esta recuperación de la rectoría de la educación por parte del Estado en la última reforma, ¿dio resultados? Pues ahorita puso orden en algunas cosas, ¿no? Yo creo que puso orden, a ver, pero es la rectoría de la política educativa federal. Esa absolutamente tiene que estar en manos de la SEP y se refería a esta injerencia
que si los sindicatos, que si algunas Que organizaciones. si la nómina, que si, etcétera. Exacto. Ok. Entonces, la SEP debe ser responsable de la política educativa federal, sin duda. Ahora, los estados son libres y soberanos. Entonces, sí Eso dice tienen la que Constitución. eso dice la Constitución. Si apelamos a esto, los estados tendrían que tener una más amplia, tal vez, más amplios ámbitos de competencia. Ahora, la Ley General de Educación pues establece con mucha claridad qué te toca hacer y qué no te toca hacer. Porque ustedes tienen que evaluar. Ese es el tema. Para tener una medición y una métrica que nos diga, a ver, este maestro estaba aquí y con toda esta formación y capacitación, ahora este maestro está acá. Pero para hacer eso, pues evaluar es imprescindible, ¿o me equivoco? Bueno, a ver, la evaluación es lo que nos va midiendo la temperatura y es lo que hoy nos permite decir, que es posible mejorar con los recursos actuales. México puede actualmente mejorar mucho con los mismos dineros. No necesitamos más dinero a tu juicio, Bernardo. Bueno, siempre vamos a necesitar más dinero porque hay terribles carencias en el sistema educativo y porque tenemos escuelas en unas condiciones lamentables en muchos lados del país. Pero sí podemos. Pero de que podríamos hacer una mucho mejor gestión de los mismos con mucho mejores resultados, para mí es un hecho. ¿Por dónde empezar, Bernardo? A ver, yo creo que hay que primero decir que la federalización o la descentralización no es una solución en sí misma, es un camino distinto para llegar a donde queremos llegar, que es que todos los niños vayan a la escuela, que hoy no ocurre, que todos los niños culminen su educación obligatoria, que hoy no ocurre. Y que sea de calidad. Y que todos los niños aprendan, que hoy todavía no ocurre. Entonces, escogimos el camino del 92 de ir federalizados. Otros países se han ido por la parte central, Cuba, Vietnam, y han sido muy exitosos. Entonces, no es la solución, es una herramienta. Dos, esa herramienta o ese camino tiene también sus riesgos, que es que se separe más la brecha entre unos y otros estados, lo cual efectivamente ha ocurrido. Y también la federación, no hemos logrado hacer que los recursos siempre se vayan a los mejores destinos en cada uno de los estados. No tenemos mecanismos suficientemente eficientes para controlar ese gasto, pero tampoco hemos sido eficientes en ponerle estándares y el acompañamiento que requiere el Estado. Niveles de calidad, ¿a dónde para tenemos que decirle, llegar? a ver, si tú estás acá abajo, este año yo te voy a dar tanto dinero, pero yo espero que subas aquí y te voy a acompañar para que lo logres. A ver, elementos para la calidad de la educativa. David, arranca. Se pueden plantear en muchas dimensiones, pero quedó de alguna manera muy establecido con la reforma constitucional de 2013 en el artículo 3º, el segundo párrafo, muy explícitamente abordó, se entiende no exhaustivamente, pero refirió 4 elementos que son garantía del derecho a la educación. Los métodos y materiales, y bueno, con métodos estamos diciendo muchas más cosas que los planes de estudio, estamos hablando de la práctica de aula, etc. En segundo lugar, la infraestructura, la gestión de las escuelas y finalmente la idoneidad de maestros y directivos, que se refiere a cuáles son estos perfiles y el desarrollo profesional que necesitas sean adecuados en tus educadores, ¿no? Entonces, al menos estos 4 elementos son cruciales para la calidad. Ahí es donde se resuelve auténticamente si el derecho se cumple. Cuando hablamos de calidad, a veces hay esta crítica de se ve como algo que tiene referencia al mundo empresarial. En realidad tiene referencia al mundo filosófico. Qualitas traduce un término griego que usaba Aristóteles para referirse a la peculiaridad que tiene de desarrollo constante, pleno, es decir, que va alcanzando distintas etapas de plenitud, una realidad que es dinámica. Entonces, calidad la podemos ligar a mejora continua, calidad la podemos ligar a cumplimiento de metas, ¿qué quiere decir? Alcance de cada vez mayor altura, alcance de cada vez mejores logros. Para ir elevando algo no que se obtiene de una vez y para siempre, y sobre todo, como se ha dicho en el contexto educativo, y el instituto en ese sentido ha hecho un trabajo muy fuerte, nunca como una excelencia excluyente, sino que tiene que ver con la inclusión de todos en la peculiaridad. Lo que va a ser educación de calidad en una zona indígena no es lo mismo, aunque sí tiene resultados equivalentes, que las personas queden empoderadas con voz, con agencia, ciudadanos plenos. Y con seguridad. El instituto, el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ¿lo dije bien? Muy bien. Mira, me concentré. Formula unas directrices. ¿Cuáles son?
Bueno, tiene esa atribución, que es una atribución que a mí me parece única. No conozco ninguna otra institución en América Latina que tenga la atribución de formular directrices de política educativa con base en evidencias. Esa es la condición. O sea, no es... Con dato duro, pues. Con dato duro, con resultados de investigación educativa, con resultados de las evaluaciones, con evaluaciones de la política educativa, que no son vinculantes. Eso es muy importante, pero sí tienen la característica de que se Con hacen... esto le explico a usted que no sean vinculantes, quiere decir que la autoridad no está obligada en términos jurídicos. Exacto, a acatar o a poner en práctica las directrices o los señalamientos que dicta el INE, ¿es correcto? Correcto, así es. No está obligada, pero sí las directrices se hacen públicas y la autoridad educativa, tanto la federal como las estatales, tienen la obligación de responder en un plazo de 60 días. Si Atender las aceptan, y responder, exactamente. Si las aceptan o si no, nada más que si no las aceptan, tienen que explicar por qué. Entonces, la sociedad se entera. Se entera de la directriz que se hizo con todo su fundamento y se entera de la respuesta que dio. Y la sociedad pregunta y dice, óigame, ¿por qué? ¿No? Ese es el supuesto detrás, ¿verdad? La sociedad tiene que decir, bueno, pero ¿por qué no la puedes aceptar? Entonces, bueno, pues que con esa atribución nosotros hemos elaborado hasta la fecha 5 paquetes de directrices. El primer paquete de directrices se refirió a la formación inicial de docentes, un poco en el entendido de que cualquier reforma educativa debería de empezar por una reforma de la formación inicial de los docentes, y otro poco porque, digamos que las primeras evidencias que nosotros recogimos fueron las de la evaluación de ingreso a la docencia que se aplicó por primera vez en el año 2014. Entonces, recogiendo esos datos y bueno, todos los demás que se recogen con motivo de las directrices, sí propusimos una reforma a la formación inicial de los docentes de educación básica. ¿Cuál fue el resultado de esa directriz? Bueno, en términos generales, lo primero fue que la Secretaría de Educación Pública a nivel federal lo que dijo fue, están muy interesantes y son muy certeras las directrices y no tenemos problema con aceptarlas, pero a ustedes, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, no les toca emitir directrices sobre algo que es educación superior, porque nuestra atribución es para la educación obligatoria. No obstante eso, bueno, hubo una aceptación formal, se hicieron cosas a lo largo de todo el sexenio y la verdad es que pues apenas nos acabamos de enterar de la verdadera reforma de las normales hace un par de meses, un poco menos. Muy poquito tiempo, exacto. Hacia finales del sexenio, a donde ya hay muchas cosas incorporadas de las directrices. De los que ustedes... Es decir, aquí esto que decía Francisco hace un momento, no solamente basta con evaluar, sino qué pasa después de la evaluación, ¿no es cierto? Cómo se implementa, se diseña, se pone en práctica. ¿Cómo son las normales? ¿Funcionan o no? Hay públicas y privadas, unas son de vanguardia, otras son más conservadoras que la Inquisición en el siglo XIV. ¿Qué dirían ustedes así como de apertura? Por favor, Lucía. Las normales. Yo creo que es un parteaguas, el 2013, antes de la ley y después de la ley del servicio docente, o sea... ¿Por qué? ¿Por qué es un parteaguas? Por la forma en que se está determinando para ingresar a ser maestro, ¿no? En el servicio. ¿Qué es lo nuevo ahora? Lo nuevo ahora es que tienes que demostrar que tienes competencias, demostrar que... Antes no era necesario. No era necesario. Y hoy hay que demostrarlo mediante... Hay que demostrarlo y aparte tienes una inducción, más allá de la instrumentación, porque hay todos los cuestionamientos hacia cualquier reforma de cualquier tipo, la instrumentación siempre es cuestionable si era así, si no era así. Lo que no es cuestionable desde mi punto de vista es que sí se ocupaba. Los que nos dedicamos a la educación, y por ejemplo yo dirigí 6 años la educación secundaria, y la verdad es muy angustiante el perfil para determinar cómo ingresabas, ¿no? Los criterios variaban de un estado a otro. Si a eso nos vamos ahora a las normales, me parece que, bueno, por lo menos en mi conocimiento, hay un reconocimiento hacia la DGESPE, que es la que dirige normativamente las normales, que creo que es la primera vez que va a la par el modelo educativo con actualizar los planes y programas de estudio dentro de las normales. Estoy totalmente de acuerdo. La propuesta de reforma o transformación de la escuela normal ya visualizó muy claramente el nuevo modelo educativo de educación básica con base en los aprendizajes clave, el desarrollo socioemocional, el desarrollo personal y social de los sujetos y la autonomía curricular de básica. Y a partir de esto
se conformó el nuevo modelo de educación normal. ¿Qué dice el Instituto de las Normales? Entonces, pero ¿cuál es el reto de lo más lindo? Primero, es institución de educación superior. Hemos tenido una gran discusión porque están catalogadas las normales como instituciones de educación superior. El instituto solamente mira la educación obligatoria. Sin embargo, el instituto ha tenido una inmensa responsabilidad de hacer un primer estudio sobre la formación inicial de los docentes en el país. Y lo que nos arroja ese estudio es que dentro de unos ya muy cercano, que en su momento era lejano futuro, al 2030, nos iban a faltar más de 25,000 maestros normalistas que se incorporaran al sistema, ¿no? Ajá, el sistema iba a demandar más que lo que egresaban de las normales. Entonces, independientemente obviamente de lo que me sumo a lo que dicen mis colegas en esta mesa sobre el reto de las normales, quiénes son los alumnos normalistas el día de hoy, en dónde estamos parados, me parece que hay un sector que a mí me gusta mucho la idea de este programa porque pone en el centro de la agenda del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y para la siguiente administración, Leonardo, la importancia de atender de manera oportuna a las normales, en infraestructura, en profesionalización, obviamente, los propios docentes normalistas, en actualización, incorporar nuevos elementos y nuevas teorías pedagógicas a la enseñanza de estos futuros docentes. Me parece que hay todo un reto que creo que vamos a aprovechar. Tenemos buenos docentes, necesitamos todavía que sean mejores de lo que son, y la evaluación es para mejorar, no es para sancionar, no es para castigar. Entonces hay que quitarla para que nadie se sienta. No, la evaluación necesitamos la evaluación de los centros escolares, la evaluación de quienes trabajan ahí, la evaluación de los directivos, porque vamos a garantizar de esa manera a la sociedad de que tenemos buenas instituciones y buenos profesionistas de la educación. Entonces, los países que tienen buenas prácticas no desacreditan al maestro, al contrario, lo ponderan socialmente de que es un buen profesionista y garantizan mediante los procesos que tienes buenos profesionistas que pasan por filtros que demuestran que lo son, ¿no? Y primero, yo creo que hay que verlos, ¿no? Me parece que merecen espacios de aprendizaje dignos, lo mismo que pedimos para las escuelas en condiciones de infraestructura con mayor reto, ¿no? Ya no abordamos eso. ¿Están muy fregadas las normales? Hay normales Algunas. que tienen retos importantes de infraestructura. Hay que actualizar la infraestructura de las normales. 1, 2. Hay que darles incentivos a esos jóvenes, o sea, que decidieron estudiar y apostarle por su vida profesional en la educación. Me parece que hay que reconocerlos, hay que aplaudirlos, hay que impulsarlos, hay que empujarlos, hay que darles incentivos, motivarlos, claro. hay que motivarlos y hay que decirles que lo tienen que hacer muy bien, ¿no? Me parece que hoy ser docente no debe ser como la profesión de yo me animo a hacer algo por la parte social de este país, no. A ver, ser docente es ser la profesión más importante de este país. Dios, son los arquitectos de la humanidad, ¿no? Entonces me parece que hay que darle la suficiente relevancia en la agenda educativa, hay que verlos, hay que escuchar sus necesidades, hay que vincularlos mucho más cerca, hay que acompañarlos con programas de tutoría, de mentoría. Me parece que han tomado la mejor decisión. Bueno, lo dice a lo mejor alguien que estudia educación y que yo estoy convencida que sin aquellas personas que están en esas instituciones de educación normal, este país moriría en la parte. Y la tercera es hay que motivar a los profesores que están en las normales. Hay extraordinarios, lo insisto, lo digo ahora sí, cantando y de voz fuerte, ¿no? Hay extraordinarios profesores normalistas que les ha faltado apoyo, que la autoridad educativa local no los ha querido ver, no han querido, por supuesto, acercarles programas de formación y de actualización, en fin, entonces ahí hay mucho que ver. A mí me parece muy importante este programa, Leonardo, porque visibiliza a las normales como el ente más importante del futuro de la educación de este país. Y hay que entenderlo así. Nosotros en el instituto estamos convencidos que hay que fortalecer a las normales. Vamos a seguir dando esa batalla fuerte y de manera muy precisa, pero hay que decirles a todos aquellos que decidieron estudiar en normal que lo tienen que hacer y que lo van a hacer muy bien y que el sistema educativo los espera con los brazos abiertos. Doctor. Yo les pediría que arrancáramos con una valoración general de la evaluación. ¿La evaluación sirve, no sirve en un sistema educativo? ¿Aporta elementos para juzgar, para
diagnosticar un modelo, un sistema, un programa, el desempeño de un docente frente a... Hacemos una valoración general y luego entremos al inevitable debate social y político de México. Emilio, por favor. Gracias. La evaluación, por supuesto que sirve, pero hay que preguntarse qué evaluación, a quién evaluamos y para qué los evaluamos, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces se adopta la posición facilista de decir sí hay que evaluar y los maestros no se quieren evaluar, y en realidad es bastante más complejo. Entonces, cuando hablamos de evaluación tenemos que ver, primero, no reducir todo a la cuestión de la evaluación docente, que ha causado pues muchísimo revuelo en los últimos años y que ahora está en discusión y que va a haber que seguir discutiendo. Pero hay muchísimas otras evaluaciones que hace el sistema, y de hecho el INEE empezó siendo como un instituto que evaluaba la educación, pero no a los maestros, que es imprescindible para saber cómo funciona la educación, para dónde va, quiénes están peor y qué se puede hacer para mejorarla. La evaluación no te va a dar las soluciones, te va a indicar algunos caminos y líneas de debate posibles. Lo que hace la evaluación es darte un diagnóstico. Exacto, sobre todo, ¿no? Bernardo. Sí, pero coincido con Emilio. A ver, la evaluación es un instrumento para decir dónde estamos. La evaluación en sí misma, obviamente, no es una solución. Ni corrige problemas. No, es un punto de partida para saber cuáles son las soluciones. También este tema de que la evaluación puede ser de alumnos, puede ser de docentes, puede ser de autoridades federales, puede ser de programas, puede ser de procesos. Entonces, hay muchas cosas que están ahí y por lo tanto es muy importante lo que decía Emilio, es decir, para qué vamos a evaluar. Pero como punto de partida para saber a dónde vamos a asignar recursos que por definición son escasos, para orientarlos a donde más haya necesidad, bueno, necesitamos primero saber dónde están las brechas, dónde están los huecos, dónde están las insuficiencias en cuanto al rendimiento de los alumnos, en cuanto a lo que saben o no saben los docentes, en cuanto a la eficacia o no de los programas, y entonces se toman decisiones. Pero sin duda la pregunta es, ¿evaluación es necesaria? Yo creo que es indispensable para cualquier proceso de mejora. ¿Qué son? ¿Cómo se miden? ¿Cómo se comen? ¿Cómo se diseñan? ¿Y para qué sirven? Doctor, por favor. Bien, los indicadores educativos son señales básicamente cuantitativas, las que recogemos en un sistema que se publica anualmente en el Instituto desde 2003. Estamos cumpliendo 15 años de publicar nuestro sistema de indicadores en la publicación anual titulada Panorama Educativo de México. Entonces, los indicadores son señales importantes al sistema del avance, de las problemáticas que tiene el sistema que hay que atender, y nos brindan una imagen consistente de esas problemáticas. Tienen validez, confiabilidad estadística, objetividad, y tienen también un marco normativo, conceptual, basado en el derecho a la educación obligatoria de calidad, plasmado en el artículo 3º constitucional y en todas las leyes secundarias que derivan de la... ¿Todos son cuantitativos, doctor? Los que tenemos en ese sistema, todos son cuantitativos. Hoy así. Hace 15 años de esto, Silvia, ¿qué elementos ha aportado el sistema de indicadores? ¿Qué nos ha dicho del sistema educativo nacional? Pues yo creo que una de las cosas más importantes es justamente que lleva 15 años, ¿no? O sea, porque ha sido un esfuerzo consistente que lo que permite en este momento no es únicamente tener un muy buen panorama de cómo está la educación, sino también de cómo ha venido evolucionando, porque estos indicadores se pueden comparar año con año y se puede seguir una trayectoria, ¿no? Como bien decía Héctor, pues su marco de referencia es el derecho a la educación, entonces tienen que ver, bueno, primero con el contexto nacional en el que se da el sistema educativo, no se descontextualiza, y la realidad educativa también, pero después pues va punto por punto de lo que los derechos, ¿no? Específicamente tienes derecho a acceder, entonces ¿cómo está el acceso? ¿Y cómo está el acceso a la educación preescolar, a la primaria, a la secundaria, a la media superior, que son las obligatorias en nuestro país? ¿Cómo se diferencia el acceso por tipo de población? ¿Cómo se diferencia entre regiones? ¿Y cuáles son las brechas entre entidades federativas? Inclusive porque la mitad de la publicación del panorama se refiere a cómo está cada una de las entidades. Claro. De manera que cada entidad se pueda reflejar a ella misma, tanto en su estado actual como en su evolución. Y ¿no? Como en general. Entonces, con el resto del país. Primero es el acceso, después es la trayectoria.
que ya tuviste acceso a la escuela, pero entonces, ¿cómo transitas tú como sujeto por esa? O sea, vas año con año, repruebas, desertas, regresas o no regresas, finalmente terminas la educación obligatoria en la edad en la que debes de terminarla o no. Bueno, cada una de estas cosas, pues es un indicador, cada uno de ellos sumamente complejo, ¿no? O sea, están los niños en la edad en la que deben de estar, en el grado en el que deben de estar, pasan al siguiente grado, pasan al siguiente nivel. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con trayectoria, que es sumamente importante. Yo diría, importante. sin estos indicadores, pues es muy difícil trazar política pública, ¿no? Es decir, ¿cómo diseñas si refuerzas un programa en básica para que dé un resultado después en media? ¿O cómo corriges un temario? ¿O cómo dices, tenemos un segmento de docentes a los que les falta o debemos reforzar el tema de la otra lengua o de ciencias o de matemáticas? Pues los indicadores son vitales, ¿no? Sin esos... ¿Cómo? Doctor, tú dirigiste la Subsecretaría de Educación Media Superior en la década pasada, impulsaste una reforma fundamental que dio resultados significativos, la RIEMS, llamada la Reforma Integral de Educación Media Superior. ¿Qué valor tienen los indicadores para diseñar política pública? Mira, yo creo que tienen por lo menos tres grandes elementos de utilidad que son indispensables para cualquier sistema educativo. Una es la transparencia, otra es la rendición de cuentas y otra es la información para la mejora. Pero creo que tú mismo lo acabas de realmente reflejar la mejor forma de visualizar el valor de esta información, que es imaginar qué pasaría si no la tuviéramos. Y lo que ha sucedido en México es que efectivamente hace 15 años se empezó a hacer pública esta información. Existía, pero se la guardaba el gobierno, como muchas otras informaciones en el sector social. Ya no es difícil acordarse, pero antes del año 2003, que no es hace mucho, si uno quería ver simplemente la tasa de cobertura escolar, bueno, era un trabajo de arqueología, tocar puertas. No, esa información simplemente la SEP no la daba, la tenía, pero no la daba, no era información pública que tuviera el público. Entonces, no había transparencia, no había manera de tener rendición de cuentas, porque si uno no conoce cuál es la situación hoy, no puede verificar si mejoró o no mañana. Y número 3, sí tenían información para este tercer elemento, que es la mejora, pero solamente era la autoridad educativa. Y eso impide a la sociedad también aportar a ese mismo proceso de mejora, a exigir, por ejemplo, que se establezcan metas y que se cumplan. Entonces, no es el dato en sí. El numerito, digamos, el número, claro, sino todo lo que deriva de la interpretación, digamos. Exacto, ese es el producto final. Pero sin ese numerito, no hay la posibilidad de hacer nada en esas tres dimensiones. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la situación actual de la condición física de las escuelas? Doctora, por favor, Regina. Bueno, me parece importante mencionar que como parte de las evaluaciones que realiza el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, está la evaluación de las condiciones de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, esta dimensión de la condición material de las escuelas es una de las 8 dimensiones que influyen en estas condiciones generales en las que elaboran los docentes y en las que estudian y aprenden los niños y los jóvenes. Pero esto es muy importante que lo diga, porque no solamente se trata de que sea bonito, ¿no? O de que esté pintado, o de que tenga colores agradables. Eso tiene que ver con el aprendizaje. Así es. Está comprobado. Es decir, ¿una escuela mejor equipada, bien pintada, agradable, influye en el aprendizaje de los niños? ¿Los niños aprenden mejor por eso? Sí, todas estas condiciones a las que alude Regina, que forman parte de la evaluación de condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, tienen sustento tanto en la normatividad, en distintos ordenamientos, como en los resultados de investigaciones que efectivamente muestran que se trata de factores que finalmente contribuyen a configurar un ambiente para la enseñanza y el aprendizaje. Y aunque quizá muchos de estos factores no tienen una influencia directa, porque uno podría decir, bueno, no aprendo más o menos si estoy en el... Sí, porque el aula está iluminada o está bien ventilada. Pero en realidad el aprendizaje depende de muchos factores y algunos de ellos influyen primero en otros factores y luego en otros y en otros, y se va haciendo una cadena que al final va teniendo un efecto positivo si se dan las mejores condiciones. ¿Cuáles son las condiciones básicas?
Pues yo empezaría diciendo, primero, para mí es importantísimo que tengan condiciones, un espacio digno de aprender. ¿Qué significa? Por lo menos que haya una banca para cada alumno o si no un espacio para cada alumno donde puedan aprender. Ya últimamente hay mobiliarios que ya son de parejas, de equipo, en fin, claro, ¿no? Pero por lo menos que cada uno sienta el alumno que tiene su espacio en el sitio, aula, un sitio en su lugar, ¿no? Que eso es como el enfoque de darle al alumno el espacio que se merece dentro del aula, no dentro de la escuela, dentro del aula, ¿no? Otro tema que me parece muy importante, que no sé qué opinan Regina y Guadalupe, tiene que ver también con un espacio donde el maestro se sienta a gusto para apoyarse en lo que tiene que enseñar. Es decir, ya sea una mesa, un escritorio, pero muchas veces visitamos muchas escuelas en este país, escuelas públicas, donde los maestros no tienen un espacio también que respete su sitio como docente. No importa la forma en la que está acomodada el aula. Y uno tercero que me parece muy importante, que tiene que ver con dignificar, y hablar de higiene y seguridad de los niños. Un espacio limpio. Y llevarlo un poquito más, es a tener baños en las escuelas, ¿no? Entonces... Y baño funcionando, operando, con agua corriente, etcétera. Exacto. Y dignos, ¿no? Entonces, podremos hablar de todos los componentes que se requieren en una escuela. Yo estoy poniendo 3 en la mesa, pero me parece que es muy importante porque tiene que ver otra vez con este enfoque de derechos del que hablábamos. Hay un tema además, digamos, siguiendo con lo que ya comentaban antes, que tiene que ver con no solo la heterogeneidad, sino cómo esta reproduce desigualdades que ya existen en México de manera muy importante. Entonces, precisamente en los municipios... Lo cual es como una locura, ¿no? La escuela debiera corregir esas desigualdades y tenemos algunas que las fomentan o las o sea, lo que encontramos agudizan. es que las escuelas con peores condiciones son también las que se ubican en municipios más pobres, donde la escolaridad, por ejemplo, de los padres, de los estudiantes es mínima, y entonces hay un efecto de ensanchamiento de la brecha, de acceso al derecho de a una educación de calidad, digna, con equidad, precisamente porque las condiciones en las que están trabajando los docentes y en las que están aprendiendo los estudiantes son muy desiguales y se agudiza la desigualdad conforme nos vamos moviendo no solo entre el campo y la ciudad, sino entre modalidades educativas.